Continuamos con nuestra serie La soberanía de Dios, y el tema en esta hora se titula El propósito de las aflicciones. ¿Cómo se titula? El propósito. Hay un propósito que Dios tiene en las aflicciones del cristiano. ¿Por qué Dios permite que los cristianos a veces suframos? Salmo 139, versículo 1 al 6. Vamos a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La razón principal por la que muchos cristianos cuestionan a Dios cuando viene el sufrimiento en sus vidas o en alguno de sus seres queridos es porque no han podido aceptar que Dios es soberano. No les entra, por alguna razón. No han podido entender que Dios es soberano, que Él tiene planes y propósitos muy definidos y que Él se vale de cualquier circunstancia, que muchas veces Él permite, otras veces directamente trata con nosotros. Algunos cristianos pues no logran ver que las pruebas tienen un efecto formador de carácter, porque tal vez son cristianos que no saben que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. Todavía no lo captan, todavía no son capaces de recibirlo, de entenderlo y de aceptarlo. David, en el Salmo 139 que acabamos de leer, ahorita vamos a estudiar estos 6 versículos, él nos enseña varias cosas muy importantes que nosotros debemos de saber. Nos enseña que Dios nos conoce perfectamente. Y eso se llama omnisciencia de Dios, todo conocimiento. También David nos enseña que Dios, que está en todo lugar, está al tanto de nuestras circunstancias y de nuestra vida. Eso se llama la omnipresencia de Dios, que Él está en todas partes. También David nos enseña que Dios tiene dominio sobre todo y sobre todas las cosas y las circunstancias. Esto se llama la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso. Pues en base a estos atributos de Dios es que los cristianos, los que amamos a Dios, podemos y debemos confiar en la soberanía de Dios. Amén. El saber que Dios es omnisciente, que Él es omnipresente y Él es omnipotente. Vamos a estudiar estos 6 versículos del Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado. Esa palabra en el hebreo significa penetrar hasta el corazón. Interesante, ¿verdad? En otras palabras, oh Jehová, tú has penetrado a lo más profundo de mi corazón, me has examinado y conocido. Y esta palabra conocido en el hebreo significa observar cuidadosamente. ¿Qué hace Dios entonces con nosotros? David tenía este conocimiento que tú y yo necesitamos adquirir para darnos cuenta que Dios es omnisciente, que Él nos mira, nos ve, penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y nos observa cuidadosamente. Cuidadosamente. Dice el versículo 2, tú has conocido, o sea, has observado cuidadosamente mi sentarme y mi levantarme. Esto significa que Él mira cuidadosamente y está al tanto de toda circunstancia que suceda alrededor de mi vida. Porque acuérdense que somos hijos de Dios. Y si Él cuida de las aves y de las plantas, las flores del campo, va a cuidar de nosotros.
Entonces David tenía esta revelación que usted y yo necesitamos tener para comprender más la soberanía de Dios y los propósitos de Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. La palabra entendido aquí, has entendido, en el hebreo significa distinguir. O sea, David dice, has distinguido desde lejos mis pensamientos. Tú sabes, Señor, cuando mis pensamientos son buenos. Tú sabes, Señor, cuando mis pensamientos son perversos. Tú sabes, Señor, cuando mis pensamientos son vanos. Tú sabes, Señor, y conoces hasta lo profundo de mi corazón. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. En el hebreo significa conoces todas mis andanzas. ¿Dónde has andado? ¿Dónde anduviste esta semana que pasó? Dios sabe dónde anduviste. Conoce tus andanzas, conoce las mías. ¿Qué más dice en el versículo número 3? Y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, que Él lleva la cuenta de todo lo que hacemos, a cada paso que damos, de todo lo que pensamos en lo profundo del corazón. Él lleva la cuenta perfectamente. Fíjense, dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados y son un montón. Unos tienen más que otros, pero son muchos. Lo cual significa que David dice, todos mis caminos, no hay uno solo, todos mis caminos te son conocidos. Tú llevas la cuenta, Señor. Versículo 4. Está hablando entonces de la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto significa que Dios conoce la intención de lo que decimos. Fíjate, esto es muy interesante, porque tú le puedes decir a alguien, te amo, pero ¿cuál es la verdadera intención? Tú le puedes decir a alguien, yo te perdono, pero en realidad como el Señor penetra lo profundo del corazón, observa cuidadosamente en esa penetración hasta el rincón más profundo del corazón, bueno, Él sabe, entiende y conoce la intención con lo que hablamos. Aún está la palabra en mi boca, dice, y tú la sabes toda. Y Dios sabe la intención que llevan mis palabras. Si tu intención, nuestra intención cuando hablamos y decimos algo, es la intención de herir, Dios lo sabe. Lo conoce. Si es una intención de bendecir, Dios la sabe y la conoce. Todo este conocimiento nos debe de llevar al punto en el que nosotros decimos, bueno, vivimos delante de Dios como en una casa de cristal. Todo lo ve, todos nuestros pensamientos, todo, nada escapa. Versículo 5, detrás y delante me rodeaste. Y esto habla de que estamos en las manos de Dios, dice. Y sobre mí pusiste tu mano. Esa frase significa un cuidado tierno de parte de Dios. Porque Él sabe que somos polvo, ¿se acuerda que somos polvo? Sabe que somos con tendencia hacia lo malo. Por eso proveyó para nosotros el sacrificio de Cristo. Para ya no ser esclavos del pecado y para que nosotros nos demos cuenta y entendamos la santidad de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, miren, yo les aseguro, hermanos, que esto nos debe llevar a pecar menos. ¿No lo ven de esa manera? Todo lo ve. Y cuidadosamente. Increíble este salmo. Versículo 6. El salmista pues estaba maravillado. Él había tenido la revelación que yo espero y le pido al Señor que tú y yo tengamos en esta noche. ¿Sí? Versículo 6. Tal conocimiento, ¿cuál? De todo eso que estamos hablando. Tal conocimiento es demasiado, rebasa.
Es demasiado maravilloso. Pero usa la palabra maravilloso, esplendoroso, fabuloso. Ese conocimiento, fíjate, que cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y son estas cosas. El conocer a Dios es algo maravilloso. ¿No creen? Porque cuando conocemos a Dios, entonces nosotros caminamos, como hace rato decimos, guíame en tus caminos, en tu voluntad. Y nosotros caminamos en esta tierra con paz, con contentamiento, a pesar de que vienen las aflicciones. Entonces el rey David decía, tal conocimiento es demasiado maravilloso. Para mí, alto es alto, altísimo. Por eso a Dios, uno de sus adjetivos, de sus nombres, es el Altísimo. Alto es, dice, no lo puedo comprender. Ciertamente, hermanos, yo me atrevería a decir que no hay un cristiano, por más espiritual que sea, que efectivamente conozca a Dios al 100%, ¿verdad que no? Siempre estamos en constante aprendizaje del conocimiento de su voluntad. Y Pablo una y otra vez oraba por los efesios, por los colosenses, por los filipenses, de que crecieran en el conocimiento de su voluntad, de que crecieran en el conocimiento de Dios. ¿Para qué nos sirve conocer a Dios? Casi para nada, es la vida. Jesús oraba y decía, Padre, que te conozcan a ti como me has conocido. Él es el único camino para conocer al Padre. Y Él vino a revelarnos el amor del Padre, el corazón del Padre, de manera que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. A Felipe le dijo, ¿no me habéis visto? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. A la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre, nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la verdad, esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, Padre Santo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros centramos nuestra vida en Cristo, y el fanatismo religioso comienza a desaparecer, hermanos, porque nuestra fe está fundada en la palabra de Dios y en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Entonces, si nosotros pudiéramos estar conscientes de todo esto, no pecaríamos tanto. Seguiríamos pecando por nuestra humana debilidad, pero ya muchos de los pecados que solemos cometer, que es por ignorancia, que pensamos inocentemente que nadie nos ve. Es tonto eso. Fíjate en el versículo número 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, ¿a dónde podemos huir de la presencia de Dios? Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Este conocimiento nos debe llevar a caminar derechos con Dios. ¿Cuántos caminan derecho con Dios? Tú puedes decir amén. Si es verdad, Él lo conoce. Si no, mejor ni digas nada, porque también conoce. Porque aún no está la palabra en tu boca y ya sabe que vas a decir la verdad o vas a decir la mentira. Tal conocimiento nos debe meter en un temor de Dios. Esto debe infundir temor a Dios. Y temor a Dios significa reverencia y reconocimiento de que Dios está ahí. Bueno, pues ese Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente es el que Dios quiere que conozcamos. Los cristianos, para estar conscientes de la soberanía de Él y conocer, entender que las pruebas que vienen a nuestra vida, que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, Dios las permite para purificarnos, para madurarnos, para pulir nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe?
Es necesario que tu vida sea probada y que tu fe sea pulida y sea purificada. En Isaías 45, versículo 7, allí está hablando Dios diciendo, dice Dios, yo que formo la luz, Isaías 45, 7, que formo la luz y creo las tinieblas. Fíjate, que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Algunas Biblias traen creo el mal, pero déjeme decirle algo. La mejor traducción es adversidad, porque ciertamente esta creación de Dios, porque dice que Él lo creó, no se refiere al mal moral. Porque ya sabemos de dónde se originó la maldad. ¿En dónde se originó la maldad? ¿En quién se originó la maldad? En Satanás. Entonces, cuando dice que Él crea el bien y el mal, crea la adversidad y la paz, no se refiere al mal moral, sino a las circunstancias que rodean las vidas de sus hijos. Por ejemplo, Dios había escogido a Israel como su pueblo santo. Lo amaba muchísimo. Sin embargo, una y otra vez se rebelaban a Dios. Se volvían a los ídolos. Saliendo de Egipto se hicieron un becerro de oro. Siempre se iban quejando. Después entraron en la tierra prometida y comenzaron a adorar a los demonios, a los baales, a los dioses de las naciones. Y Dios, fíjense, Dios provocaba una circunstancia para disciplinarlos. Les dolía, lloraban, pero lloraban. Por ejemplo, Dios usó a un rey pagano llamado Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo. Pues ese rey pagano, rey de Babilonia, tomó cautivo a Israel. Y Dios permitió esa circunstancia en el pueblo de Israel, usando aún al rey Nabucodonosor para disciplinar, para formar, castigar y finalmente hacerle bien a su pueblo. Déjeme decirle, sigue siendo el mismo principio. Nada más que Dios lo hace de diferente manera, porque todos somos diferentes. Pero con todos Dios definitivamente trata con nosotros. ¿Cuántos son hijos de Dios? Porque si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Y si somos hijos, somos participantes de esa disciplina, porque Él nos quiere formar a su imagen. En Job 23, versículo 10, este es un versículo tremendo. Ustedes ya vimos la vida de Job y establecimos que es muy posible que no haya otro caso en la Biblia como el caso de Job. Él fue llevado a la prueba y al sufrimiento hasta el extremo. Pero su final también fue de mucha bendición, ¿no es cierto? Y Dios siguió y continuó sintiéndose contento y satisfecho de Job, que hasta lo presumió. En Job 23, 10 dice así, Mas Él, o sea, Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Quieren que estudiemos ese versículo? Está buenísimo, les va a doler, pero es bueno, porque van a entender. Fíjense, el otro día recibí un correo, no conozco a las personas, son de aquí, se identificaron, somos la familia tal. Pastor, dice, estamos pasando unas pruebas tan difíciles en nuestras vidas, a nivel familiar, dice, pero las enseñanzas sobre la soberanía de Dios nos tienen tan firmes, pastor, que seguimos alabando a Dios y confiando en Dios. ¿Ve lo que produce el conocimiento de la soberanía de Dios? Por eso es una tristeza cuando a la gente, a las ovejas de Dios,
no se les instruye, no se les enseña todo lo que debemos de enseñar los pastores. Porque a la hora de los problemas las pobres ovejas no saben qué hacer. Y al rato se andan yendo apostatando de la fe. Vamos a ver este versículo, Job 23:10. Mas él conoce mi camino. Aquí conoce significa ver. Es diferente la palabra que aparece allí. Mas él ve, conoce. ¿Qué ve? A ver, pongan sus ojos ahí en la Biblia, no me vean a mí, porque me van a ir siguiendo ahí. Mas él conoce, ve mi camino. Aquí camino viene del hebreo derek, que significa el curso de mi vida. Significa el curso de mis pasos. Entonces, fíjate, mas él, Dios, conoce en su omnisciencia, ve, ¿qué ve? El curso de mi vida. Él sabe cuál es mi circunstancia, Él sabe qué estoy pasando ahorita. Él ve y conoce el curso de mis pasos, hacia dónde van mis pasos. Me probará, dice. Y aquí probará, del hebreo barhan, significa, es una palabra que se usaba cuando se mencionaba acerca de purificar metales, como el oro o la plata. Entonces, barhan significa probar el metal por medio del fuego. Por eso dice aquí Job, él conoce, ve mi camino, él sabe cuando mis caminos no son buenos, mis pensamientos tampoco. Aún no está la palabra en mi boca y él la sabe, pero él dice me probará, me va a probar como un metal. Pero también barhan, que se tradujo probar metales, significa investigar, significa examinar. Entonces podemos entenderlo un poco más el versículo. Mas él ve, conoce mi corazón, conoce el curso de mi vida, el curso de mis pasos. Él me probará como se prueba el oro. Él investigará lo que hay en mi corazón. Él quiere un corazón limpio. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Cómo es que se purifica el metal? El oro, por ejemplo, por medio del fuego. Y a través de esa purificación del fuego, es como la escoria que contamina la pureza del metal. Al ser fundido el metal, la escoria sale a flote y el metal se viene hacia abajo. Y decimos que es de 24 quilates, lo más puro que puede ser. Entonces, significa probar los metales, sí, pero significa investigar, significa examinar. Y esto se refiere al corazón. Porque Dios está interesado en nuestro corazón. ¿En qué está interesado Dios? En nuestro corazón. Toda avaricia, todos celos, toda amargura, Él quiere limpiarla. Él quiere purificarla. Él examina tus pasos, conoce el curso de tu vida, de tus pasos. David lo puso así, ya lo leímos. Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Me acuesto y ahí estás. Me voy para allá y allá estás. Todavía no hablo y ya conoces lo que voy a decir. Uy, tú lo sabes todo, Señor. Por eso es Dios. Por eso es soberano. Porque como todo lo conoce, Él tiene dominio sobre todo. Me probará, dice, y saldré como oro. Fíjate el lenguaje de Job. Me probará, ciertamente. Me va a investigar, me va a examinar, me va a probar como un metal. Lo profundo de mi corazón. Pero saldré como oro. Yo quiero que ustedes noten que Job no está rechazando ni reprendiendo la prueba que lo hizo llorar. Y eso es lo que el cristianismo de hoy erróneamente ha hecho creer a los cristianos. Apenas una pruebita de escasez, de enfermedad, y ya están medio matando al diablo. Ya están atando y desatando y cuanta cosa. Y no se dan cuenta que es Dios tratando con nuestras vidas. Porque no conocen, porque no entienden. Y Jesús lo dijo, lo estableció en el mundo, ¿tendrán qué? Aflicciones. Pero confíen. ¿Confíen en qué? En el poder de Dios.
Confíen en la omnisciencia de Dios, no se le escapa nada. Confíen en su omnipresencia. No creas que ya te quedaste solo. ¿Dónde estás, Señor? Como el pensamiento aquel de huellas, ¿se acuerdan? Cuando viste un par de huellas es porque yo te cargaba, te llevaba en mis brazos. No le da mucha, no le alimenta la fe esto que estoy diciendo. A mí sí. Yo cuando estaba preparando este mensaje, vieran las gozadas que me doy. Pero impresionante. Es un gozo, un regocijo, el poder entender la palabra de Dios. Porque todos tenemos problemas, ¿sí o no? Todos tenemos situaciones, pero esto, hermanos, esta es la palabra de Dios. Y saldré como oro. O sea, Él no rehuyó enfrentarse y estar en la situación. Él dijo, saldré. Nunca dijo, me voy a quedar aquí, ya Dios me abandonó. No, saldré como oro. Pero como oro purificado. 7 veces. Primera de Pedro capítulo 1. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 1. En el versículo número 6. Pedro utiliza la misma metáfora de la purificación del oro, refiriéndose a la fe. Vamos a ver, 1 Pedro 1, versículo 6. El contexto es que vamos a recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en el cielo. Pero mientras que recibimos esa herencia, estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra sigue siendo un valle de lágrimas. Y de prueba, y de formación, y de quebrantamiento, de gozo a veces, de tristeza a veces. En lo cual, o sea, en esa herencia que vamos a recibir y que Cristo va a venir por nosotros, nuestra redención final, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, vamos a estudiar ese versículo, vamos a penetrar, vamos a escudriñarlo. Dice Pedro, en lo cual vosotros, o sea, los hijos de Dios, nosotros, nos alegramos, os alegráis, aunque ahora, esa frase ahora es mientras estamos en esta vida, aunque ahora, por un poco de tiempo, acuérdense que una vez hicimos la comparación de la eternidad con los 80 años que más podemos vivir, que son, en comparación, nada. Por eso dice un poco. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Esto significa que las pruebas serán hasta que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Pero tiene que ver mucho la reacción que nosotros tengamos ante las pruebas. Hay cristianos que Dios los quiere pulir, tratar, perfeccionar, madurar, pero como no tienen una buena disposición para ser formados y probados y fundidos como el oro para ser purificados, siempre se están peleando con Dios y hasta lo quieren castigar. Ya no voy a ir, le dicen. Si no me quitas, te doy 3 días. Hay cristianos, te doy 3 días para que me contestes. Y el Señor ahí todo desesperado porque no sabe qué hacer. Nada más le diste 3 días. Ya no castiguen a Dios así, por favor. Entonces, en lo cual vosotros alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Esta palabra, necesario, se tradujo del griego dei, que significa conveniente. Significa significa cuando sea conveniente ser tratados. Por ejemplo, si Dios te dice algo y tú desobedeces, como a Jonás, ¿se acuerdan? Él había aceptado el llamamiento de profeta. Él había aceptado servir a Dios. Pues un día Dios le dijo, ve y predícale a Nínive. Y dijo, no quiero, no voy. Que vayas y les prediques. Y dijo, no voy. Y quiso huir de la presencia de Dios, así dice.
en el libro de Jonás. Y se metió a un barco, ¿y qué hizo Dios? Preparó el crisol para probar y para perfeccionar y disciplinar, ¿qué? A su hijo Jonás, a su profeta. Entonces dice, pero por ejemplo, cuando hubo otros casos en la Biblia cuando Dios les decía que hicieran algo y ellos lo hacían, ellos obedecían, entonces no era necesario. Por eso dice aquí, fíjate, por un poco de tiempo si es necesario, cuando sea conveniente, Dios, por tu bien, te probará. Dice, volvamos al versículo 6. Si es necesario, conveniente, tengáis que ser afligidos. Ay, eso no nos gusta, ¿verdad que no? Afligida y no llorar. No me gusta a mí. ¿A ustedes les gusta? No. Tengáis que ser afligidos. La palabra afligido se tradujo de una palabra lupeo, del griego, que significa entristecidos. Fíjate, vamos a tomar otra vez. Ustedes se alegran de que un día van a recibir una herencia incorruptible, aunque ahora mientras estemos en este mundo, por un poco de tiempo, si es conveniente, según nuestra reacción y lo que Dios tenga planeado para nosotros, tengamos que ser afligidos, entristecidos, porque la prueba no parece ser causa de gozo, la disciplina, sino de tristeza, ¿no es cierto? Pero después da fruto apacible de justicia. ¿Alcanzan a ver o no los propósitos de Dios? ¿No lo alcanzan a ver? Están muy pensativos. Qué bueno que piense. Nomás no se me duerman porque esto puede ser trascendental para usted. Tengáis que ser afligidos, entristecidos. Esta palabra lupeo, entristecidos, significa también, habla de situaciones de dolor, habla de situaciones de adversidad. David, por ejemplo, hablaba en los salmos y decía, oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Porque lo perseguían, Saúl lo persiguió por celoso, lo persiguió, lo quería matar, lo trató mal, lo maltrató, pero Dios permitió para formar el carácter de David, fíjate. Qué increíble es esto. Situaciones de dolor y de adversidad. Mire, pongo una señal aquí en 1 de Pedro y vamos al Salmo 23. El más conocido de los salmos, hasta el diablo se lo sabe. Cualquier borracho que anda allá afuera se lo sabe. Este es el salmo más conocido de la Biblia. Salmo 23, versículo 4. Ponga mucha atención. Salmo 23, 4. ¿Ya lo tiene? Fíjese, ahí va. Aunque ande en valle de sombra de muerte, la palabra clave es aunque. O sea que sí le aunque. Aunque. O sea, no me importa. Yo sé que puedo andar en el valle de sombra de muerte. Es más, de seguro va a haber tiempos en mi vida en que voy a caminar por el valle de la sombra y de la muerte. Donde no hay mucha claridad, donde hay mucha aflicción y prueba y dolor. Pero yo quiero que note el conocimiento de David. Aunque, no me importa. Yo sé que pasaré, pero aunque ande, camine, que Él conoce todos mis caminos, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? Ponga mucha atención. Esto es muy importante para nosotros los hijos de Dios. No temeré mal alguno. Ahora, Él no dice que no va a pasar por ese valle. ¿Verdad que no dice que yo reprendo, yo ato? No dice nada de eso. Dice, yo ciertamente voy a andar, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente.
Porque Él es omnisciente y en su soberanía Él tiene todo en control. ¿Cuántos dicen amén? No temeré mal alguno, porque tú, ¿qué? Estarás conmigo. Fíjese el lenguaje. Ese sí es el lenguaje de la fe. Ese sí es el lenguaje que debemos hablar nosotros. No las afirmaciones mágicas, ¿verdad? De que lo que yo digo recibo y lo que yo decreto. No. Eso es otra cosa. Ese es otro evangelio. Pero la verdadera palabra de Dios, fíjese cómo es. No que no pase aquello, sino que cuando estoy allí, en el valle de sombra de muerte, yo voy a confiar en Él y no voy a temer ni mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿En dónde estará conmigo? En el momento de aflicción. En el momento de dolor. Tu vara y tu callado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. O sea, no me va a dejar desmayar Dios. Porque tampoco la vida cristiana son puras pruebas. No, también hay momentos de alegría y de gozo. Acuérdense que es un equilibrio. Fíjense el versículo 5, dice, aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora, fíjense, preparas mesa, hay alimento para mí, hay cuidado de ti para mí. ¿Delante de quién? De mis angustiadores. No sé si usted alcanza a captar. O sea, puede estar en el momento de abundancia, pero ahí siguen los angustiadores, acechando el diablo para hacernos caer, la carne para arrastrarnos, el pecado para querernos hacer esclavos otra vez, los malos sentimientos para volvernos a agarrar. Pero ¿qué dice aquí? Que Él prepara mesa en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Ahora, en presencia de ellos, no dice que, fíjate, que Dios, hay otros salmos que dicen que Él hizo alejar a mis adversarios. Bueno, hubo ocasiones en que Dios hizo alejar a los enemigos de Israel, pero hubo ocasiones en que los mismos enemigos de Israel, Dios hizo a un lado para que se los surtieran. ¿Sí? Ciro de Persia, Darío, Nabucodonosor. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler les tundió a los judíos. ¿Por qué Dios permitió? Bueno, Él es soberano, ¿no? Él sabe por qué permite las cosas, ¿sí o no? Unges mi cabeza con aceite. Eso es hermoso, ¿no? El pastor así natural usaba el aceite para sanar las heridas de la oveja, que se golpeaban unas a otras. Cuando pasaban el valle de sombra de muerte, que era un valle que existía ahí en Israel, donde había muchos lobos, había fieras que por lo mismo hondo y profundo de la cuneta, de la montaña, se hacía oscuro. Entonces, ese valle de sombra era terrible, pero ellos tenían que pasar porque del otro lado estaban los verdes pastos. Entonces, pasamos por allí, pero ¿qué hay después de una gran prueba? Una gran bendición. Después del huracán, de la tempestad, ¿qué viene? La calma. Entonces, si usted está pasando una situación, mire, soporte, parado en la roca, sabiendo que Dios lo está formando, está tratando con usted. Después vendrá esto: unges mi cabeza con aceite, curas todas mis heridas, Señor. ¿Ven? Porque el aceite tenía propiedades curativas y ungían a las ovejitas para curarlos con aceite de oliva. Unges mi cabeza con aceite. Y quiero que note la siguiente frase: mi copa está rebosando. Ese era otro momento. Ese era un momento de victoria, de satisfacción. Pero vino después de ¿qué? Del valle de sombra de muerte. ¿Están entendiendo, hermanos?
Vamos a Primera de Pedro otra vez. En el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Diversas pruebas. Mire, vea lo que encontré. Está interesante. Diversas pruebas. La palabra diversas se tomó de una palabra griega, poikilos, que significa literalmente multicolor. A ver, ¿cuántos lo entienden a qué se refiere en diversas pruebas? O sea, pruebas de todos colores. De todos colores y sabores. No sé cuántos de ustedes están ahorita en una situación de que pasan una prueba, salen de la prueba y luego entran a otra. Y luego salen y luego entran a otra. Y luego dicen, ay Señor, ya no siento lo duro sino lo tupido. Dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y te sientes con el agua hasta el cuello aquí, sientes que ya. Y luego sales de esa y vuelves a entrar a otra. Multicolores. De todos colores, de todo tipo de pruebas. Económicas, familiares, en tu trabajo. Tú dirás, sí, si me hubieran dicho a lo mejor que ser cristiano incluía todo esto, mejor me hubiera hecho mormón. En una multicolor, formas, de todos colores y sabores, pero poikilos, que se tradujo multicolor, también se traduce o significa multiforme. Y se entiende también. Es decir, una multiforme, varias formas de pruebas. De todos colores y de muchas formas y maneras. La palabra pruebas, cuando dice diversas pruebas multicolores, que ya expliqué, pero pruebas, ¿qué es pruebas aquí? Se tradujo del griego peirasmos. Es bien interesante esta definición. Peirasmos, que se tradujo aquí pruebas. Significa literalmente, escuchen, experimentar lo bueno y lo malo. A ver, ahí va, otra vez. Tengáis que ser afligidos, entristecidos. Vas a encontrar situaciones de dolor, de adversidad. Tengáis que ser afligidos en diversas, en una multiforme, en un colorido de todo tipo de pruebas. De pruebas que vamos a experimentar en nuestra vida, en nuestro caminar, que Él conoce lo bueno, pero también lo malo. Porque, escuchen, cuando todo va viento en popa, también allí Dios nos prueba. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a los israelitas en Deuteronomio 8? Cuando se te hayan multiplicado tus casas, tu ganado, todo lo que tú tienes, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. También allí Dios prueba en la bonanza. Y muchos no entienden eso, no agarran la onda. Es más, creo que es más peligrosa. Es cuando está en bonanza. Porque cuando está en bonanza todo, tendemos a olvidarnos de Dios. Es más peligroso. Porque cuando se nos atora la carreta, que decimos, ¿a quién corremos? ¿Quién es nuestro pronto auxilio en la tribulación? Dios. Por eso dice multiforme, muchas maneras de pruebas, en lo bueno y en lo malo. Peirasmos, experimentar lo bueno y lo malo. Habla de la salud y la enfermedad. Fíjese. Habla de la escasez y la abundancia, pero tiene un significado o un propósito para producir en nosotros, según el texto, efectos beneficiosos. Es decir, todas esas pruebas serán para nuestro beneficio. Déjenme mostrarle una escritura muy interesante. Vayamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. En el versículo número 13 y 14. Para
probarle en la Biblia lo que acabo de afirmar. Gálatas 4:13. Está hablando Pablo y dice: pues vosotros sabéis, ahí está, sabéis, que a causa de una enfermedad del cuerpo, ¿quién estaba enfermo ahí? ¿Y por qué no reprendió la enfermedad? Seguramente oró. Hay otro caso en Corintios 12, 2 Corintios 12, cuando oró 3 veces, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Pero fíjate lo que dice allí. Ustedes saben, Gálatas, que a causa de una enfermedad del cuerpo, un momento en que él se enfermó en su cuerpo. Contrario a lo que enseñan algunos por allí de que el cristiano no debe de enfermarse. Dice, a causa de esta enfermedad del cuerpo, escuchen, algo que le dolió a él, que le probó a él, ¿qué sucedió? Fue para beneficio. A causa de esta enfermedad os anuncié el evangelio al principio. O sea, él tenía otros planes, hermano. Él tenía planes de quedarse allí. Pero de pronto se enferma. Se enfermó Pablo. Y en ese reposo de la enfermedad, no perdió el tiempo y posiblemente llegó alguien, lo visitó un médico, qué sé yo, y comenzó a hablarles del evangelio. Pues empezaron a convertirse. Y fíjense nada más que cosas. Se formó una iglesia, la iglesia de los Gálatas. Yo quiero que usted trate de ver cómo Dios en su soberanía permite esto. Pero yo quiero que usted trate de captar el corazón de Pablo. ¿Hay queja en él por la enfermedad? No. ¿Hay algún reproche hacia Dios? Yo soy tu hijo, yo soy hijo del rey, ¿por qué yo soy mejor cuando estoy sano, predico mejor? Sí, es cierto. ¿Verdad que sí? Yo predico mejor cuando estoy sano que cuando estoy enfermo. Pero el hermano Pablo me contó usted una historia bien tremenda. Dice que de pronto le dio un dolor. Él se agachó y le dio un dolor y se quedó mal. No se podía enderezar, dice. Entonces lo llevaron al hospital. Y cuando lo estaban atendiendo, una enfermera le preguntó: ¿y a qué se dedica usted? Y pues no le hubieran preguntado, ¿no? Le empezó a compartir la palabra de Dios. Y cuando él empieza a compartir la palabra de Dios, fíjense, qué historia. La enfermera le dice: ¿sabe una cosa? Porque era un hospital aquí en el ¿cómo se llama? El México americano. Ese es fundado por cristianos. Los dueños son cristianos. Y ahorita muchos de los médicos no son cristianos, pero hay algunos que son cristianos. Y esto sucedió hace como 30 años. Entonces dice que cuando le dice a la enfermera que él es pastor, entonces ella le dice: yo creo que Dios lo mandó a usted porque hemos estado orando porque necesitamos un capellán en el hospital. Alguien que asista a los enfermos con la palabra de Dios. Dice: ¿quisiera usted ser nuestro capellán? Y él dice: sí, ¿por qué no? Y dice que cuando él dijo sí, ¿por qué no?, se le quitó todo el dolor. Y se enderezó. Y se levantó y dijo: ay, ya no tengo nada. Y la enfermera gustosa va y le dice al director: ya tenemos capellán. Y él: ay, ya no tengo nada. Me dice: Chuy, dice, mira cómo es Dios. Permitió un dolor en mi cuerpo y yo fui capellán no sé cuántos años en ese hospital. Hágame usted favor. Pero nunca escuchará que ese hombre se queja delante de Dios. Porque conoce la sabiduría de Dios, conoce la soberanía de Dios y conoce el poder de Dios, que es lo que usted y yo nos hace falta conocer. ¿Verdad que sí? Versículo 14, dice Pablo: a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Fíjate, no lo tuvieron a menos. Dijeron: no, pues habla del poder de Dios y está enfermo.
Antes bien, fíjese, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué increíble. Ahora, vamos a Primera de Pedro otra vez. Y vamos a ver cuál es el propósito de tener que ser afligidos con diversas pruebas, multiformes pruebas, de todos colores y sabores, que es para nuestro beneficio, pero en el versículo 7 nos lo aclara más todavía Pedro, fíjate. Tengamos que ser afligidos diversas pruebas, 7, para que, sometida a prueba vuestra fe, ¿se acuerda de Job? Me probará y saldré, ¿qué? Como el oro. Me meterá al crisol, purificará mi fe, mi vida. Entonces, para que sometida a prueba, esta palabra, sometida a prueba, esta frase, viene del griego dokimón, que significa literalmente pasar por el crisol. Y el crisol es el instrumento que usan los joyeros para fundir el metal, los metales. Entonces, sometida a prueba, nuestra fe, o sea, mi fe, nuestra fe, tu fe, va a ser pasada por el crisol. ¿Qué va a ser pasada por el crisol? Pregunto. Usted me responde, ¿qué? La fe. Nuestra fe, tu fe. Ahora, fe viene de una palabra griega, pistis, que significa confianza en Dios. Pistis, que se tradujo fe aquí, significa fidelidad a Dios. Significa convicciones del Evangelio. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Va a meter a prueba, a purificar, ¿qué? Nuestra fe. Va a probar qué tanta es nuestra confianza en Dios. Tú puedes tener una medida de fe en tu confianza en Dios, pero Él quiere que tengas más y más cada día y más, y que tu confianza y convicciones de las verdades del Evangelio y tu fidelidad, Él quiere que cada día sea más, más y más. Ahora, definitivamente nuestra confianza puede estar contaminada de dudas, ¿no es cierto? Nuestra fidelidad puede fallar porque confiamos más en los hombres o en las cosas del mundo que en Dios. Nuestras convicciones del Evangelio se pueden venir abajo cuando el mundo nos ofrece algo y ya negamos que somos cristianos y diluimos la palabra. Nos diluimos, parecemos iguales a los del mundo por cómo vivimos. Nuestras convicciones no están muy puras. Nuestra fidelidad, coqueteamos con el otro a veces. Nuestra confianza en Dios a veces falla. Ahora, fíjese, sometida en el crisol, ¿qué? Nuestra fe. ¿Se acuerda de Daniel? El joven que fue llevado cautivo a Babilonia precisamente por el rey Nabucodonosor. Dios le dio gracia en medio de ese reino pagano, lleno de adivinos, lleno de idólatras, lleno de adúlteros, lleno de borrachos. Dios le dio gracia, porque era un hombre, era un joven con convicciones tremendas acerca de su Dios, con una confianza en Dios, que es la que Él quiere que tú y yo desarrollemos. Entonces Dios lo puso en un lugar de privilegio, ya en el gobierno, en Babilonia, fíjate nada más. Entonces un día los detractores de Daniel, los envidiosos, los celosos, dijeron, ¿cómo que este judío? Vamos a agarrarlo en algo. Y lo empezaron a investigar y no le agarraron nada. No le encontraron ni un vicio, no le encontraron nada. Dijeron, no, ya sabemos, dice uno, vamos a hacer algo en lo relativo, en lo que tiene relación con su Dios. Entonces van estos con Nabucodonosor y le dicen, oye rey, ¿por qué no haces un decreto de que todo aquel que ore a otro Dios que no sea la estatua de oro que has levantado, se ha echado al foso de los leones? Y dice, claro que sí, pues le picaron el orgullo y este era pagano, pues yo, claro, un decreto, los reyes son los únicos que pueden decretar.
Y hizo un decreto y dijo, todo aquel que ore a otro Dios será echado en el foso de los leones. Y se publicó el decreto. Y llegó a Daniel el decreto. Y lo miró. Y aventó el papel por allá. Y dice que entró a su cuarto como todos los días lo hacía. Y doblada su rodilla, 3 veces al día oraba, como solía hacerlo antes. ¿Y a mí qué me importa que Nabucodonosor diga que no se ore al Dios vivo? A mí qué me importa, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se hincó. Y los chismosos envidiosos aquellos ya lo estaban mirando. Y que sacan esos teléfonos que tienen cámara. Y que le toman una. Y que van con el Nabucodonosor, le dicen, tú diste un decreto. Que todo aquel que orara a otro Dios se ha echado en el foso de los leones. Yo lo firmé, dice el Nabucodonosor. Tráiganse el proyector, dice. Y que lo sacan ahí. Y ahí estaba Daniel. Padre, tú eres el único Dios. Tú eres tan bueno. Señor, estoy aquí cautivo, pero tú estás conmigo. Estoy en el valle de sombra y de muerte. Toda mi familia, quién sabe dónde esté. Pero tú estás. Y ahí estaba orando. Dice, tráiganmelo. Y lo traen. ¿Qué no sabías que no debes orar a otro Dios? Y Daniel se queda así. Pues calienten el horno 7 veces y métanlo allí. A ver si Dios te salva. Y que lo meten. ¿A dónde lo echaron? Al horno de fuego. ¿Al oso de los leones? Uy, salió peor. Lo meten al foso de los leones. ¿A dónde lo metieron? ¿Por qué Dios permitió que Daniel fuese metido al foso de los leones? ¿Por qué Dios permitió que durante el primer siglo muchos cristianos, muchos hijos de él fueron devorados por los leones? ¿Por qué? ¿Por qué no permitió que Daniel se lo tragaran los leones? Pues solo Dios sabe. Porque es multiforme manera en que Dios prueba. Pero aquí lo que yo quiero resaltar y lo que se resalta en las Escrituras es la convicción que tenían de Dios. Los otros 3, que a esos sí los metieron al horno de fuego, también igual que cuando sonara el grupo de alabanza de ese rey, todos iban a postrar ante la estatua y dijeron, no, pues nosotros no. Y que empieza a sonar y todos se postran y estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, se quedaron parados así. Y no faltó quien los miró, dijo, esos 3, ¿por qué no se doblaron? Porque nosotros servimos al Dios del cielo. Que no saben que pueden ser echados al horno de fuego. Dios puede librarnos, pero si no nos libra, de todas maneras no nos doblamos. ¿Cómo la ves? Eso, hermanos, esos se llaman convicciones. Ahora, para que estos 3, 4 con Daniel tuvieran esa fidelidad y esa confianza en Dios, hermanos, el hecho, ¿cómo se les formó? ¿Saben cómo? Cuando los llevaron cautivos. No creen que los trataban bien a los esclavos, Ellos seguramente eran de los que decían, nos merecemos esto por nuestros pecados, pero vamos a enfrentar esto con valentía. Estas son las consecuencias del pecado de Israel, pero vamos a ser fieles hasta la muerte. Y es muy posible, en la Biblia no lo dice, pero es posible que en el trayecto a esa cautividad hablaban entre ellos. Oye, ¿qué vas a hacer? Porque ahí hay muchos ídolos y nos van a hacer que nos postremos ante ellos. Yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Y tú? Yo tampoco. Y de pronto se le ocurre a Daniel confesar negativo. Y como dicen unos que lo que dice recibe, a mí aunque me echen al foso de los leones, y que los echan al horno y al foso. Ahora, yo quiero que usted vea en esta historia que está en Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6. Léanlos ahorita en la noche y va a ver qué historia tan maravillosa de esta fe de estos hombres. Dios probó su fe hasta el máximo.
y salieron como aprobados. Amén. Vámonos sobre el final. Para que sometida a prueba vuestra fe, vuestra confianza, mucho más preciosa, dice. Y aquí preciosa es valiosa. Mucho más valiosa, estoy en 1 Pedro 1:7, mucho más preciosa, mucho más valiosa que el oro, el cual, o sea, el oro, aunque perecedero, se prueba, significa se purifica con fuego. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Así dice vuestra fe, sea hallada en 3 características de la fe que ha crecido: alabanza, gloria y honra para cuando venga Jesucristo. Rápidamente, tu fe sea hallada en alabanza. Alabanza, ¿qué significa? Elogiar. Es decir, que Dios va a elogiar tu fidelidad. ¿Están entendiendo? Como a Job. ¿Quién hay como Job? Y lo elogió. Varón íntegro, lleno de convicciones. Ahí está. Sea hallada tu fe probada en alabanza, sea encontrada, elogiada por Dios, como la fe de Abraham, como la fe de Gedeón, como la fe de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, de Barak, Sansón, Jefté. ¿Y qué más tiempo me falta? Dijo el escritor, contándoles de todos estos que por fe conquistaron reinos. Otros, dice, sufrieron hambres, otros fueron partidos a la mitad, pero todo eso por amor a Dios. Porque ellos no tenían sus ojos puestos en esta tierra, sino tenían su mirada puesta en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esos eran otros cristianos. Los de ahora parecemos de chocolate. Somos tan delicaditos, un poco de calorcito y nos derretimos. Nuestra fe, tu fe se halla en alabanza, en gloria. Esta palabra se tradujo del griego doxa, que tiene varios significados según el contexto. Y aquí gloria significa buena opinión, buena estima delante de Dios. Fíjate, ¿cómo será entonces un cristiano que es pasado por el crisol, por el fuego de la prueba, para que su fe sea hallada, elogiada por Dios? Dios la elogie y diga, ese es mi siervo fiel, esa mujer fiel, como Job. Una buena opinión que Dios tenga de ti, una buena estima que Dios tenga de ti como la tenía de Job. Y por último, alabanza, gloria y honra. Esta palabra honra significa en el original valor inestimable. Fíjate lo que Dios quiere hacer con nuestra fe, que sea mucho más pura que el oro, mucho más valiosa que el oro. Por eso aquí honra significa de valor inestimable. Porque tú ciertamente no puedes no traer dinero en tu bolsa, pero tienes fe. ¿Qué es mejor? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo esto para cuando Jesucristo venga por sus hijos. ¿Cuántos lo están esperando? Bueno, entre tanto que Él viene, vamos a ser probados, hermanos. Pero confiemos en la soberanía de Dios. Amén. Déjenme hacer una paráfrasis de lo que le acabo de compartir. Esto tarda 2 minutos. ¿Qué es una paráfrasis? Es una explicación amplificada de un texto, con el propósito de hacerlo más claro. Entonces yo voy a tomar todo el estudio que hice y ponga mucha atención. Cuando entiendo que Dios en su omnisciencia y omnipresencia, que Él todo lo sabe, Él está en todos lados, ve mis caminos, Él ve el curso de mi vida, Él conoce la dirección de mis pasos, Él me probará como un metal valioso, pero lo hará a través del fuego para purificarme, para investigar y examinar lo profundo de mi corazón, con el propósito de purificarlo. Pero yo sé que saldré mejor que el oro, porque yo sé que es necesario, que es conveniente para mí que tenga que ser afligido. Seguramente me pondré triste, en algunas situaciones lloraré, tendré dolor y adversidad.
Sé que vendrán pruebas de todos colores y sabores. Tendré tiempos buenos, gloria a Dios, pero tiempos malos también. Tendré salud, a veces vendrá la enfermedad, a veces tendré escasez, a veces habrá abundancia. Entiendo entonces que mi fe tiene que pasar por el fuego del crisol. Dios tiene que probar mi fidelidad, quiere purificarla. Dios tiene que probar mi confianza en Él, quiere limpiar toda duda. Y tiene Dios que probar mis convicciones del Evangelio, como probó a Daniel, como probó a aquellos 3 jóvenes, que probó su fe, porque la fe pasada por fuego es más valiosa que el oro que perece, porque yo quiero ser hallado en alabanza. Que Dios reconozca y elogie mi vida, que Dios tenga una buena opinión de mí, una buena estima de mí, como la tuvo de Job. Y que mi fe tenga un valor inestimable para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Levanta tus manos al Señor. Yo no sé qué tipo de necesidad y situación estés pasando. Dios la conoce, Él conoce el curso de tu vida. Conoce tu sufrimiento, tu desaliento, tu escasez. Algunos que están en un tiempo ahorita de abundancia, cuídense. Es muy peligrosa esa situación. Denle gracias a Dios, pero cuídense de no olvidarse del Señor. Los que están enfermos, digan como Daniel, como estos 3 hombres, como el mismo Pablo: me glorío en las debilidades, en mi enfermedad. Es decir, a pesar de, aunque ande en valle, yo sé que Dios puede sanarme y puede hacer un milagro. A veces los hace. ¿Se han fijado? Hemos tenido aquí sanidades de cáncer, hasta de SIDA, y comprobados. Pero a veces otros que vienen enfermos con esa misma enfermedad se mueren. ¿Qué pasó allí? La soberanía de Dios, hermanos. Dios es dueño de todo. Amén. Levanten sus manos alto y denle gracias a Dios. Díganle: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas el camino. Gracias porque tú, aún en medio del dolor, confortas nuestra alma. Señor, tu palabra dice también que cuando estamos en aflicciones, tú sustentas nuestra vida. Tú nos consuelas. El Espíritu de Dios que mora en nosotros habla palabras de aliento. Y estas palabras, aunque son, tal vez nos confrontan y son reales, verdaderas, a pesar de eso nos dan paz, porque sabemos que tú eres soberano y que tú tienes todo en control, Señor. Te damos gracias. Yo sé, Señor, que tú puedes sacarme de la situación en la que estoy. Para ti no hay nada imposible. Pero si permanezco un poco más, tú sabes por qué, Señor. Yo simplemente te daré gracias. Y si tú decides que esté así, no me importa, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Señor, tú cuidas de tus hijos, y en esta mañana cuidas de nosotros, enseñándonos tu palabra. Te agradecemos, Señor. Gracias por cada prueba, cada situación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba nuestro carácter. Esa prueba produce confianza. La confianza, la esperanza no avergüenza, porque sabemos que un día Él vendrá por nosotros y se acabará todo. Pero mientras estemos en esta vida, en esta tierra, hay que ser realistas, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo, tendremos luchas, tendremos sinsabores, habrá bonanza, habrá abundancia, habrá de todo. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero mientras estamos aquí, hermano,
Armémonos de ese pensamiento de que Dios es soberano. Y recuerden el Salmo 139, por delante, detrás y me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Estás en la mano de Dios. Y Jesús dijo, mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Yo creo que Dios merece un aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Aprender más la soberanía de Dios y los propósitos de Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. La palabra entendido aquí, has entendido, en el hebreo significa distinguir. O sea, David dice, has distinguido desde lejos mis pensamientos. Tú sabes, Señor, cuando mis pensamientos son buenos. Tú sabes, Señor, cuando mis pensamientos son perversos. Tú sabes, Señor, cuando mis pensamientos son vanos. Tú sabes, Señor, y conoces hasta lo profundo de mi corazón. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. En el hebreo significa conoces todas mis andanzas. ¿Dónde has andado? ¿Dónde anduviste esta semana que pasó? Dios sabe dónde anduviste. Conoce tus andanzas, conoce las mías. ¿Qué más dice en el versículo número 3? Y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, que Él lleva la cuenta de todo lo que hacemos, a cada paso que damos, de todo lo que pensamos en lo profundo del corazón. Él lleva la cuenta perfectamente. Fíjense, dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Y son un montón. Unos tienen más que otro, pero son muchos. Lo cual significa que David dice, todos mis caminos, no hay uno solo, todos mis caminos te son conocidos. Tú llevas la cuenta, Señor. Versículo 4. Está hablando entonces de la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto significa que Dios conoce la intención de lo que decimos. Fíjate, esto es muy interesante, porque tú le puedes decir a alguien, te amo, pero ¿cuál es la verdadera intención? Tú le puedes decir a alguien, yo te perdono, pero en realidad como el Señor penetra lo profundo del corazón, observa cuidadosamente en esa penetración hasta el rincón más profundo del corazón, bueno, Él sabe, entiende y conoce la intención con lo que hablamos. Aún no está la palabra en mi boca, dice, y tú la sabes toda. Y Dios sabe la intención que llevan mis palabras. Si tu intención, nuestra intención cuando hablamos y decimos algo, es la intención de herir, Dios lo sabe. Lo conoce. Si es una intención de bendecir, Dios la sabe y la conoce. Todo este conocimiento nos debe de llevar al punto en el que nosotros decimos, bueno, vivimos delante de Dios como en una casa de cristal. Todo lo ve. Continuamos con nuestra serie, La soberanía de Dios, y el tema en esta hora se titula El propósito de las aflicciones. ¿Cómo se titula? El propósito. Hay un propósito que Dios tiene en las aflicciones del cristiano. ¿Por qué Dios permite que los cristianos a veces suframos? Salmo 139, versículo 1 al 6. Vamos a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La razón principal por la que muchos cristianos cuestionan a Dios cuando viene el sufrimiento en sus vidas o en alguno de sus seres queridos es porque no han podido aceptar que Dios es soberano. No les entra, por alguna razón. No han podido entender que Dios es soberano, que Él tiene planes y propósitos muy definidos y que Él se vale de cualquier circunstancia, que muchas veces Él permite, otras veces directamente trata con nosotros. Algunos cristianos pues no logran ver que las pruebas tienen un efecto formador de carácter, porque tal vez son cristianos que no saben que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. Todavía no lo captan, todavía no son capaces de recibirlo, de entenderlo y de aceptarlo. David en el Salmo 139 que acabamos de leer, ahorita vamos a estudiar estos 6 versículos, él nos enseña varias cosas muy importantes que nosotros debemos de saber. Nos enseña que Dios nos conoce perfectamente, y eso se llama omnisciencia de Dios, todo conocimiento. También David nos enseña que Dios, que está en todo lugar, está al tanto de nuestras circunstancias y de nuestra vida. Eso se llama la omnipresencia de Dios, que Él está en todas partes. También David nos enseña que Dios tiene dominio sobre todo y sobre todas las cosas y las circunstancias. Esto se llama la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso. Pues en base a estos atributos de Dios es que los cristianos, los que amamos a Dios, podemos y debemos confiar en la soberanía de Dios. Amén. El saber que Dios es omnisciente, que Él es omnipresente y Él es omnipotente. Vamos a estudiar estos 6 versículos del Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado. Esa palabra en el hebreo significa penetrar hasta el corazón. Interesante, ¿verdad? En otras palabras, oh Jehová, tú has penetrado a lo más profundo de mi corazón, me has examinado y conocido. Y esta palabra conocido en el hebreo significa observar cuidadosamente. ¿Qué hace Dios entonces con nosotros? David tenía este conocimiento que tú y yo necesitamos adquirir para darnos cuenta que Dios es omnisciente, que Él nos mira, nos ve, penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y nos observa cuidadosamente. Cuidadosamente. Dice el versículo 2, tú has conocido, o sea, has observado cuidadosamente mi sentarme y mi levantarme. Esto significa que Él mira cuidadosamente y está al tanto de toda circunstancia que suceda alrededor de mi vida. Porque acuérdense que somos hijos de Dios. Y si Él cuida de las aves y de las plantas, las flores del campo, va a cuidar de nosotros. Entonces David tenía esta revelación que usted y yo necesitamos tener para comprender